Bueno, vamos con nos quedamos en la sesión pasada con la integradora número 5. Ahorita vamos a ver la 6. Como pueden darse cuenta, es muy importante que para realizar esta actividad integradora número 6, nosotros revisemos los siguientes recursos. Modelo educativo, qué son las competencias. Voy a silenciar dentro los micrófonos porque si no me ganan en audio, si alguien quiere hablar, con mucho gusto lo puede activar otra vez. ¿Vale? Entonces vamos a revisar modelo educativo, estrategias de aprendizaje, foros de apoyo, qué son las competencias, disponibilidad para terminar tu bachillerato, tips del estudiante y entorno personal del aprendizaje, ¿vale? Y bueno, vamos a ir revisándolas, ¿vale? Voy a abrir mi plataforma. Les quería compartir un tip para no al portal y luego a mi comunidad, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es irnos directamente a la página del propedéutico. Para eso yo en la parte superior voy a poner prope y ya me aparece. ¿Recuerdan que lo habíamos guardado como extensión? Sí, Entonces, si se dan cuenta, aquí ya me lo da y le pongo continuar. Y en automático ya me va a permitir observar cuáles son los módulos. ¿Vale? Le voy a poner generación 74 y vamos a empezar a revisar los materiales. Eh, ¿Dónde está? Ay, lo perdí. Regálenme un segundito. Aquí está. Vamos a revisar entorno personal del aprendizaje y estrategias de aprendizaje para que yo les empiece a compartir ahorita una pequeña presentación que elaboré con estrategias de aprendizaje, ¿vale? Vamos a comenzar con el entorno personal del aprendizaje. El entorno personal de aprendizaje es una serie de herramientas que vamos a utilizar para dar continuidad a nuestros estudios, es decir, sacar el máximo provecho. En este caso, vamos a empezar a decir qué es un entorno personal de aprendizaje. Como les comentaba, son herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder realizar y gestionar nuestras actividades. ¿Por qué es importante el gestionar? Como pueden observar, tenemos muchos materiales, entonces es muy importante que nosotros tengamos y seamos conscientes de lo que estamos utilizando y hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿vale? ¿Por qué tienen que ser digitales? Bueno, porque estamos trabajando en una modalidad a distancia, entonces, por lo tanto, pues la mayoría de los trabajos son, bueno, no la mayoría, todos los trabajos que vamos a entregar son en la computadora. Por eso es importante que nosotros podamos tener acceso a toda esa información, ¿vale? También hay que preguntarnos eh, por qué debe ser personal y de aprendizaje. ¿Por qué tienen que ser personales estas herramientas? Bueno, pues esto va a depender de nuestras habilidades, de nuestras competencias que nos van a permitir el ir seleccionando estas. Por ejemplo, ¿todos están trabajando en su computadora? Es pregunta. O algunos están trabajando en su teléfono. Platíquenme un poquito de eso. ¿Dónde hacen sus tareas? yo en mi teléfono. En tu teléfono. ¿Alguien trabaja en computadora? Yo. Ok. ¿Por qué pregunto cómo están trabajando? Porque los que trabajan en el celular no me dejarán mentir que hay diferentes programas que pueden descargar para hacer sus tareas. Hay diferentes Words, ¿verdad que sí? Cuando ustedes trataron de abrirlos. Sí. Entonces, ¿cuál fue la selección? Bueno, muchos de ustedes bajaban diferentes aplicaciones para poder revisar sus tareas y hacerlas.
y se dieron cuenta que algunos les funcionaban, algunos eran de cobro, algunos son gratuitos, algunos pesan más, algunos pesan menos. Entonces, estas características van a depender de cuáles son más acorde a nuestras necesidades, nuestros gustos y también tiene que ver con qué sistema operativo estamos, con el cual estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando desde el sistema iOS, pues no vamos a tener los mismos programas que los, por ejemplo, que estén trabajando en Windows, en Ubuntu, etcétera. También hay algunos que tienen Android, algunos teléfonos tienen Windows, o sea, va a depender también del tipo de teléfono que tengamos. Algunos teléfonos nos van a pedir que sean más ligeros los programas, algunos van a hacer que sean más grandes, etcétera. Entonces va a depender mucho de las necesidades que nosotros tengamos. Por eso es importante que nosotros vayamos haciendo esa selección. Ahora, muchos de ustedes tienen diferentes antivirus. ¿De qué depende? Bueno, pues de gustos, afinidades, capacidades, etcétera. ¿Vale? Entonces, cada uno de ellos se va a ir ajustando. ¿Dónde los podemos conseguir? Bueno, va a depender del tipo de herramienta que estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos trabajando en una computadora de Windows, generalmente vamos a descargarlos a través del Firefox, del Chrome, del eExplorer, etcétera. Por ejemplo, si estamos trabajando desde Android, vamos a irnos al App Store. Si estamos trabajando en iOS tenemos otro sistema operativo, entonces ahí es OnCloud, etcétera. Entonces va a depender como de qué queramos hacer, ¿vale? Y cuáles sean nuestras herramientas. Lo que sí se recomienda que sean programas que sean amigables con el Office. Por eso les ponemos aquí el Excel, el Word y el PowerPoint, ¿vale? ¿Cuál es la utilidad de tener un espacio de personal del aprendizaje? Bueno, pues que podemos seleccionar información, generar mapas mentales, presentaciones, el acomodo, entre otras cosas. Esa es la utilidad de un espacio, de un entorno personal del aprendizaje. ¿Cuáles son las características que deben de tener? Bueno, si nos vamos a irnos a la interacción, como pueden darse cuenta en nuestra plataforma, tenemos foros, chat, correos electrónicos para poder compartir información y también compartir puntos de vista, ¿vale? También tenemos otra característica que es el papel activo del estudiante. ¿En qué consiste? Bueno, pues que este participante explore las herramientas, se dé cuenta cuáles son las de mejor utilidad, cuáles no están funcionando, etcétera. ¿Vale? Hay otras que son fuentes de información. Estas fuentes de información nos van a permitir construir de manera más fácil y rápida lo que queremos consultar, ¿vale? Y también eso nos lleva a que haya diversidad de actividades, es decir, no todo se va a entregar en mapa mental o no todo se va a entregar en un cuadro comparativo, sino hay muchas actividades que podemos realizar, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos también el acceso a herramientas web, es decir, que tengamos acceso a todas esas herramientas que nos van a permitir realizar esa actividad, ¿vale? Aquí les ponemos un ejemplo de cómo hacer ese entorno personal del aprendizaje. Si se dan cuenta, encontramos la figura central que son ustedes y vamos a ver, por ejemplo, si queremos crear algún trabajo, pues generalmente utilizamos esta ofimática. Aquí también ustedes pueden agregar Canva. ¿Alguien conoce Canva? ¿O alguien ha trabajado con Canva? Sí. Aquí, muchas gracias. Aquí también podría agregar Canva. Canva es una aplicación que es la que yo utilizo para hacer mis presentaciones, que sirve para hacer una presentación, hacer un video, hacer una infografía, eh, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más? También, por ejemplo, para compartir información, pues tenemos los más comunes, que es el correo electrónico. Como pueden darse cuenta, tenemos dos correos electrónicos, Outlook y también tenemos Gmail, pero también encontramos Yahoo, este, bueno, que son como los más conocidos. Pero también para compartir información tenemos diferentes nubes, como es Google Drive,
tenemos Dropbox, también hay algunos WinTransfer que puede compartir información. ¿Alguien más recuerda algún otro formato o alguna otra herramienta para compartir información? Por ejemplo, aquí, si nosotros lo vamos haciendo personal, también podemos compartirlo a través de WhatsApp, de Messenger, etcétera. Si queremos publicar cosas, pues aquí tenemos también el Blogger, también puede ser Wix, entre otras, ¿vale? Para buscar información, déjenme ver el mensajito. Me mandaron un mensajito. En laptop, me dice María. Por ejemplo, para hacer búsqueda de información, tenemos los buscadores, pero también, por ejemplo, ya les enseñé a buscar en Redalic, en Cielo, en Eric, etcétera, ¿vale? Y bueno, para comunicarnos tenemos WhatsApp, YouTube, Skype y tenemos WhatsApp. Y tenemos también el Hangout, ¿vale? Entonces, de esa manera se van generando esos espacios personales del aprendizaje. Y bueno, por eso tienen que ser personales, ¿vale? ¿Dudas con lo del entorno personal del aprendizaje? No, ninguna. Perfectísimo. Ahora vámonos con estrategias de aprendizaje. ¿Alguien sabe qué son las estrategias de aprendizaje? ¿A qué les suena? Si no saben, platíquenme a qué les suena. Como formas de aprender más rápido o de estudiar para algo. Ah, no te escuché lo primero. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Como formas de aprendizaje para estudiar algo o para tener, es como un tip para retener más cosas. Ok, muy bien. Sí, así es. Las estrategias de aprendizaje pueden ser herramientas, pueden ser técnicas o pueden ser métodos que utilizamos para aprender algo, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues va a depender del proceso que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una selección consciente e intencional. Por ejemplo, cuando nosotros queremos memorizar algo, hacemos un proceso, pero cuando nosotros queremos hacer una crítica a algo, hacemos otro proceso. Por ejemplo, ¿qué usan ustedes para memorizar? ¿Qué hacen ustedes para memorizar? Me dicen en el chat que repite la información múltiples veces. Así es, generalmente hacemos esa técnica o esa estrategia de estar reproduciendo la información, ¿vale? Entonces, va a depender mucho de cómo queramos aprender o qué necesitemos aprender, la selección que vamos a hacer, ¿vale? También esto va a depender de nuestras habilidades y nuestras destrezas. Por ejemplo, si nos distraemos muy rápidamente, pues no nos conviene estar estudiando y con la música, ¿no? Porque nos podemos distraer o con la televisión. Entonces, es importante que nosotros busquemos estrategias que nos puedan permitir aprender. Entonces, para poder aprender, tenemos que cuestionarnos para poder seleccionar la mejor herramienta. Por ejemplo, ¿qué debo de aprender? Hay diferentes formas de aprender y tenemos diferentes estrategias. Tenemos las estrategias asociativas, de organización, estrategias de apoyo y de elaboración, ¿vale? Como pueden darse cuenta, las asociativas tienen que ver directamente con recordar información literal. Por ejemplo, cuando tenemos que recordar fechas o nombres de autores o de personajes históricos, ¿vale? Esas son las asociativas. Y es cuando repetimos muchas veces, seleccionamos palabras claves, escribimos notas, puntos importantes, etcétera, ¿vale? Y generalmente esto lo vemos, por ejemplo, en clase de historia, ¿vale? Tenemos también de elaboración.
Estas se basan en la relación que tenemos del concepto con el entorno. Este proceso nos permite la memorización y vamos otorgando significado a esa palabra. Por ejemplo, es cuando nosotros estábamos chiquitos, yo no sé si alguien recuerda cuando eran chiquitos, iban al kinder o a la primaria y nos ponían la letra I y nos ponían una iglesia y decíamos I de iglesia. ¿Alguien recuerda eso? Sí. A ver, díganme otro ejemplo de lo que decían. Recuerden que pueden abrir su micrófono, ¿eh? O me pueden escribir en el chat. Bueno, les voy a platicar otro ejemplo. Les voy a poner otros dos ejemplos. También, por ejemplo, cuando estamos sumando y nos dicen que, más bien cuando nos estamos aprendiendo los números, ¿se acuerdan que de repente nos ponían que dibujáramos tres circulitos o cuadrados y nos decían uno, dos, tres? Nosotros vamos dando el valor de que tiene el número tres y lo vamos asociando directamente con cosas, ¿vale? Otro ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, cuando mm, estoy pensando en algo. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo la tabla periódica, cuando recordamos el nombre y buscamos el elemento, ¿cómo es? ¿Vale? María, no te escuchamos. Se oye como cortada. Te oyes como cortada. No te escuchamos, María. Se oye como muy, muy cortado, se oye mucho ruido ambiental. Y bueno, tenemos esas de elaboración. Ahora, de organización. Generalmente cuando queremos organizar algo es porque vamos a dar una jerarquía o vamos a seleccionar los elementos más importantes. Generalmente es cuando utilizamos los mapas conceptuales, cuando vamos redactando un ensayo, cuando hacemos un resumen, hacemos cuadros comparativos o hacemos una línea del tiempo, ¿vale? Las estrategias de apoyo tienen que ver con que alcancemos el conocimiento específico. ¿En qué sentido? Que no solamente lo vamos a hacer así, sino que también nos va a permitir motivarnos a tener una mejor concentración o atención, ¿vale? Esto nos va a permitir que aprovechemos al 100% nuestras habilidades, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos por ejemplo, cuando nos toca exponer y estamos muy, muy nerviosos. ¿Vale? ¿Cómo le hacemos para podernos controlar? Ah, bueno, algunos se frotan las manos, algunos respiran, algunos lo que hacen es previamente tener una práctica, es decir, organizan su tiempo, su lugar de estudio para poder aprender y después practican, lo que les va a ayudar es a tener una mejor concentración, ¿vale? ¿Dudas que tengan? No, ninguna. Perfectísimo. Bueno, ¿cómo aprendemos mejor? Es importante que yo les diga que no todos aprendemos de la misma manera y no todos tenemos los mismos hábitos y conductas al momento de aprender. Si ustedes recuerdan, al momento que han estado estudiando o su vida académica, hay cosas que se les facilitaba mucho, pero también había cosas muy difíciles para ustedes y que les costaba mucho trabajo. Por ejemplo, algunos somos buenos en matemáticas, pero algunos otros somos buenos en historia, algunos otros somos mejor en lectura, algunos otros somos mejores en química, etcétera. Entonces es importante que a partir de eso nosotros veamos cuáles son las áreas que tenemos dominio y cuáles son las áreas que nos falta trabajar, ¿vale? Y a partir de eso, nosotros tenemos que reestructurar la información
a partir de lo que vimos anteriormente, pero al mismo tiempo darnos cuenta cómo aprendemos de una mejor manera. Hay diferentes tipos de aprendizaje. Tenemos el kinestésico, tenemos el auditivo y tenemos el visual. Eh, ¿Alguien sabe o a qué le suena kinestésico, a qué le suena auditivo y a qué le suena visual? A ver, platíquenme. El visual es cuando aprendes así de forma que estás viendo las cosas y vas como que memorizando, ¿no? El Ujú, auditivo es cuando escuchas algo y se te queda grabado. Y el ujú. sinestésico es cuando haces las cosas, bueno, las tienes que hacer como de forma, am, como maquetas o así, y vas aprendiendo las cosas. Ajá, sí. Miren, por ejemplo, yo les traigo un ejemplo de, ¿todos saben manejar aquí automóvil? No. No. Bueno, ¿alguien ha tenido la intención de aprender a manejar? Sí. Bueno, ustedes recordarán, va a depender también de nuestro instructor. Por ejemplo, lo que generalmente pasa con los papás y nos dicen, ¿vas a aprender a manejar como lo hice yo? Y muchos dicen, yo aprendí viendo. Entonces ellos van manejando y quieren que uno vaya viendo cómo van soltando el clutch, cómo van metiendo el acelerador, cómo van frenando, cómo van haciendo los cambios. ¿Para que sí nos dicen, ve cómo lo hago yo para que tú lo hagas? Bueno, también tenemos otros instructores que nos dicen, es que tienes que escuchar el motor. El motor te va a ir diciendo cuándo tienes que ir haciendo los cambios, cuándo tienes que meter el clutch, cuándo tienes que frenar. El motor solito te lo va a indicar. Entonces nos dicen, escucha, escucha cómo se van haciendo los cambios y cómo el carro va pidiendo los cambios, ¿vale? Pero tenemos otros instructores también que nos dicen, no, es que para manejar tú tienes que sentir el carro. Entonces, por lo tanto, pásate de este lado y empieza a meter el clutch. Empieza a frenar, empieza a acelerar. Entonces, si se dan cuenta, son tres maneras diferentes de aprender. ¿De qué va a depender? De nuestras habilidades. Hay personas que escuchan el carro y dicen, necesita la segunda o ya necesita la cuarta o tengo que regresar a la primera. ¿Vale? Algunos otros aprenden viendo y dicen, ah, mete el clutch y lo vas soltando poquito a poquito en lo que hace el cambio, o hace la aceleración. O mete el clutch y tienes que frenar, ¿vale? Y algunas otras personas tienen que aprender con ensayo y error, haciendo la práctica. ¿Vale? Algunas personas, debo de mencionar, que aprenden haciendo el conjunto de las tres. También se vale, pero va a depender mucho que nosotros empecemos a detectar esas habilidades o esas necesidades que vamos generando para el aprendizaje. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, no, ninguna. Fui clara con los tres tipos de aprendizaje, el kinestésico, el auditivo y el visual. Sí. Sí. Perfectísimo. Y bueno, eso nos va a llevar a que también nosotros empecemos a buscar otros factores que también pueden afectar nuestro aprendizaje, el cómo organizarnos. Algunas ocasiones, cuando nosotros empezamos a planear cosas o querer aprender algo, de repente no contemplamos el tiempo real que hacemos las cosas. Por lo tanto, es importante que también nosotros hagamos esa memoria y empecemos a seleccionar la mejor estrategia para organizar nuestro tiempo. ¿Vale? Entonces, aquí les traemos unos tips que tienen que tomar en cuenta al momento que están organizando su tiempo. Número uno, el que ustedes organicen sus actividades va a mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando tenemos actividades y no las planeamos adecuadamente, tenemos que quitarnos horas de sueño. Entonces, ustedes que son adultos jóvenes o son jóvenes o tenemos también adultos mayores o adultos medianos, es importante que nosotros durmamos entre 8 y 6 horas. ¿Vale? No menos, porque si no también va a haber un desgaste a nivel cerebral y a nivel físico y se va a ver reflejado en la parte cognitiva. Entonces es importante que ustedes duerman de 6 a 8 horas. Posteriormente es importante también que hagan por lo menos tres comidas, desayuna, comida y cena. ¿Por qué?
porque de repente, no sé si les ha pasado que solamente hacen una comida o hacen dos comidas y de repente en la noche están muy saturados de tanta comida y les cuesta trabajo comer. O también puede ser que hagan las tres comidas, pero sea muy pesada y que también les dé mucho sueño. ¿Alguien después de comer les da sueño? ¿Alguien le ha dado sueño? Es debido a que estamos muy cargados de carbohidratos o de grasas, entonces hay que tener como este equilibrio, ¿no? También es importante que ustedes dediquen su tiempo a realizar diferentes actividades. No solamente todo va a ser escuela, no todo va a ser trabajo, más bien trabajo, no todo va a ser familia, ni tampoco todo va a ser ocio, porque si no, esto va a hacer que o no tengamos tiempo para comer o no tengamos tiempo también para dormir o que descuidemos alguna esfera que es importante, ¿vale? Recuerden encontrar un equilibrio en todo esto. También es importante que equilibremos nuestras actividades, es decir, que empecemos a decir cuáles son actividades urgentes y cuáles pueden esperar, ¿vale? Entonces, es importante que vamos dando esa jerarquía a esas actividades. Por ejemplo, actividades que no podemos cambiar si estamos trabajando o somos trabajadores. Por ejemplo, no podemos faltar, decir, ay, hoy falto porque no hice mi tarea, ¿no? Aquí ya no podría ser porque pues va a haber una repercusión a nivel económico, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con esos aspectos. Hay cosas que no podemos dejar de hacer y que son importantes, ¿vale? También tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Hay ocasiones que tenemos tiempo muerto y es importante que lo ocupemos, ya sea para leer, por ejemplo, en la parte educativa, pero también aquí en el transporte público mucha gente lo ocupa para comer, para dormir, para a lo mejor estar entretenido con alguna red social, etcétera. ¿Vale? Recuerden buscar ese equilibrio. ¿Qué más? Es importante también que ustedes identifiquen las actividades que no les otorgan mayores beneficios. Es decir, hay ocasiones, yo les comentaba que de repente está uno en el teléfono buscando cosas y cuando menos se da cuenta ya está risa y risa con el TikTok o está así y descuida otras actividades. Entonces es importante que nosotros empecemos a identificar actividades que no nos otorgan mayores beneficios. Yo no digo que estemos peleados con las redes sociales pero que sí encontremos un equilibrio. Por ejemplo, hay mucha gente que se dedica a las redes sociales porque le genera dinero. Entonces ahí, por ejemplo, yo no les puedo decir, deja las redes sociales porque pues es su fuente de empleo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nosotros generamos mi comunidad de aprendizaje como una red de apoyo. ¿Por qué? Porque en su red de apoyo van a encontrar elementos, como pueden observar, que les va a permitir tener el acceso a la información, ya sea a través de videos, de diccionarios, publicaciones, bibliotecas virtuales. Y también les va a permitir hacer una mejor selección de descarga de software, ¿vale? Entonces, son algunos elementos que nosotros les otorgamos para que sea mucho más sencilla su transitar en prepa en línea, ¿vale? ¿Dudas que tengan? No, No. ninguna. Perfecto. Eso nos lleva a que nosotros veamos nuestro tema del día de hoy, que vamos a profundizar un poquito más, porque a nosotros nos han dicho, emplea técnicas que te ayuden a aprender, pero nunca nos han dicho cuáles son esas herramientas. Yo les traigo algunas técnicas de estudio que son muy empleadas y que las hemos utilizado, pero que no nos han dicho que son técnicas de estudio. Bueno, como les decía, las técnicas de estudio son aquellas estrategias, herramientas o métodos que nosotros utilizamos para facilitar el proceso de estudio. Algunas pueden tener una fase, algunas pueden tener dos fases, etcétera. Aquí no hay, lo que yo quiero es que ustedes estén conscientes que esas fases nos tienen que ayudar a conformar el proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, una de las estrategias más conocidas es el resumen. El resumen es lo que venimos haciendo desde la primaria. Esta técnica de estudio nos permite hacer un transitar de un texto muy grande a uno más chiquito.
Entonces, esto nos va a permitir que el contenido que tengamos eh, sea mucho más chiquito y nos permita tener más tiempo, ¿vale? Que podamos organizarnos de mejor manera. Por ejemplo, yo siempre les pongo que, ¿qué sería más sencillo? ¿Tener un resumen del Quijote o volver a leer todo el Quijote de la Mancha? Un resumen. Un resumen, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos como esa información ya seleccionada y que podamos optimizar el tiempo de estudio. Porque imaginen que nos digan, para mañana necesitamos que lean el Quijote y que va a haber examen. Y uno va a decir, no, pues no alcanzo a leer el Quijote, ¿no? Es muchísimo contenido. Ah, pero si yo ya tengo mi resumen, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Que yo pueda estudiar para ese tema. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenemos que tener muy presente que a la hora de hacer el resumen es importante que tengamos una lectura activa. ¿Alguien sabe qué es una lectura activa? ¿O a qué le suena? Platíquenme un poquito de eso. Leer constantemente. Ajá, puede ser que leamos constantemente. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, la lectura activa, sí tenemos que hacer muchas veces las lecturas. Ah, déjenme ver, me acaba de llegar un mensajito, déjenme ver qué me pusieron. Ujú. Tener una lectura diaria también puede ser. Bueno, les platico, la lectura activa es mejor conocida como una lectura crítica o consciente. ¿Qué implica eso? Que nosotros estemos conscientes de lo que estamos leyendo. Por eso es importante que pensemos críticamente lo que estamos leyendo. Es decir, si nosotros queremos profundizar, por ejemplo, sobre los gatos, que nosotros sepamos que hay literatura que puede ser una novela, que nos puede hablar de una historia de un gato. Hay también textos informativos que nos pueden hablar de las características que tienen los gatos a nivel genético, etcétera. Es importante que nosotros pensemos o que leamos los resúmenes que hay o el prefacio, etcétera, que nos permite tener como una visión general de qué va a tratar la lectura. Una vez que tenemos la lectura, empecemos con algunas fases. Vamos a empezar con entender lo que estamos leyendo, ¿vale? Hay ocasiones que uno está muy clavado en la lectura y de repente se les olvida que están leyendo y ya están en otra cosa. Por ejemplo, están en la computadora y cuando menos se dan cuenta ya están haciendo otra cosa. O están leyendo y de repente el programa está su serie favorita y ya la descuidaron la lectura porque ya están muy clavados en la serie. Entonces es importante que comprendamos algo de lo que estamos leyendo. Si nosotros nos damos cuenta que no estamos comprendiendo o que no estamos entendiendo lo que estamos leyendo, es importante que volvamos a retomarlo, ya sea que nos demos unos 5 minutos, nos estiremos, tomemos agua y volvamos a la lectura. Entonces es muy importante que estemos muy conscientes al momento que estamos haciendo esa lectura, ¿vale? También es importante que tengamos a la mano un diccionario. Este diccionario puede ser físico o puede ser virtual, no importa. Aquí lo importante es que tengan un diccionario a la mano por si tienen dudas sobre una definición o alguna palabra, ustedes puedan correr a él y puedan entender qué es lo que les quieren decir, ¿vale? ¿Qué les recomendamos? Pues que no utilicen Wikipedia, ya les había platicado por qué, ¿vale? Entonces, es importante releer párrafos que hayan resultado muy difíciles de entender y que también que nos hayan llevado a perder el ritmo de lectura, es decir, que haya quedado como esa zozobra, que a lo mejor lo hayamos leído muy lento, que lo hayamos leído muy rápido. Entonces, es momento de que algo está pasando y que estemos perdiendo el ritmo narrativo, ¿vale?
¿Qué es lo que yo les sugiero hacer? Bueno, que se agreguen, se acerquen a una libreta o bien un blog de notas virtual y que vayan apuntando las dudas que vayan surgiendo al momento de la lectura y que posteriormente sea el objetivo de aclararlas, ¿vale? También es importante que ustedes vayan buscando las dudas que tengan de su vocabulario, ¿vale? Como punto número 2, es importante que se hagan muchas preguntas. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ustedes estén concentrados, estén regulados con la lectura. Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo una novela, tenemos que ver qué es lo que nos quiere contar el autor. Si queremos tener más información, podemos hacer una hipnosis breve de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, tenemos que ver cuántos personajes hay, eh, si son ¿qué nos han parecido esos personajes? Si son buenos, son malos, son regulares, son aburridos, son divertidos, etcétera. ¿Vale? Y después de que hacemos eso, vamos a ver si son realistas o son demasiado planos. De repente tenemos personajes que son demasiado planos y que nadie recuerda el nombre de ese personaje. ¿Vale? También hay que ver, por ejemplo, ¿por qué es plano o por qué es muy divertido? O sea, ¿cuál es lo que estamos entendiendo? ¿O por qué nos ha llamado la atención ese personaje? ¿O por qué no nos ha llamado la atención? ¿Vale? También es importante que ver si se mantiene el mismo nivel en la historia. Es decir, siempre es interesante o de repente tiene picos o de repente es todo plano, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Mm, ¿Cuál es la escena que más nos ha gustado? ¿Cuál es la que menos nos ha gustado? ¿Hay alguna parte que nos haya más fácil de entender o más difícil de entender? ¿Por qué crees que ha sido de esa manera? Si el texto se va manejando del mismo ritmo, el mismo nivel, ¿vale? Y eso nos va a ayudar a descubrir a lo mejor también errores de redacción, de estilo, de lenguaje, si se lee con facilidad, si es difícil de leer y también si podemos ir corrigiendo nuestra forma de escribir, ¿vale? ¿Dudas que tengan con esta aportación? No, ninguna. Perfecto. También es importante que busquemos conexiones, ¿vale? Que nosotros a lo mejor nos identifiquemos con lo que estamos leyendo o que busquemos alguna relación con nuestro entorno. Eso nos va a permitir a nivel cerebral que recordemos las cosas que hemos construido con estos cimientos tan sólidos, ¿no? Eh, ¿Por qué se debe de hacer esa conexión? Por ejemplo, todos somos curiosos y cuando pasa algo, todos nos queremos enterar de lo que está pasando. Entonces, cuando es algo impactante que nos ha pasado, que estamos viendo, es difícil de olvidar. Entonces, de esa manera también si nosotros buscamos ese contexto, dónde lo podemos poner en práctica, etcétera, esto nos va a ayudar a que también a nivel cerebral, pues que generemos ese contexto que nos permita generar ese análisis más profundo, pero también que ir recordándolo, ¿vale? En algunas ocasiones se pierden algunos en unos segundos, minutos, hasta horas en pensar en aquello que se nos viene a la mente para poder inspirar o ir seleccionando, pero vale la pena, ¿vale? Otro punto importante que les sugiero yo, otra fase, es que vayan tomando notas. Es muy importante que tomen notas, que no confíen a nivel cerebral porque puede ser algo muy difícil para nosotros o muy complicado y lo que hace a nivel cerebral es que lo olvida. Entonces yo les recomiendo que vayan tomando notas, pueden hacer subrayado, algunos otros escriben dentro del libro, algunos agregan post-its, algunos van haciendo sus anotaciones en su libreta. No importa dónde lo hagan, lo que importa es que vayan recordando esas ideas, ¿vale? Y que también en un momento determinado, si es necesario, pues puedan revisarlas y de esa manera ahorran tiempo. ¿Qué más? También algunos otros lo que hacen es tomar fotografías y ir subrayando. Recuerda que la tecnología no está peleada con el aprendizaje, pero bueno, nos puede ayudar ¿vale?
¿Qué más? También es importante que esa información que vamos teniendo, pues nos va a permitir ir procesándola más tarde, ¿vale? ¿Por qué es importante que nosotros pongamos esas señalizaciones? Bueno, porque a nivel cerebral estamos mandándole una señal en la cual le estamos diciendo a nuestro cerebro, pon atención, aquí hay algo importante, ¿vale? También es importante que juguemos un poquito con los colores. Por ejemplo, yo aquí tengo mis colores y si yo voy marcando algo que me llame la atención, yo ya tengo una jerarquía. Por ejemplo, voy seleccionando un color y voy diciendo cuál es una idea principal, cuál es secundaria, etcétera. Esto va a permitir que yo pueda seleccionarlo más rápido y que pueda entenderlo más rápido, ¿vale? Y de esa manera también me va a permitir extraer conclusiones más rápidas, ¿vale? Y bueno, ¿por qué es importante tomar notas? Bueno, porque esas ideas te ayudarán a asimilar mejor lo que estás aprendiendo y también vas a condensar lo más interesante o lo más importante, ¿vale? ¿Dudas que tengan con lo de la lectura activa? No. Perfecto. Bueno, al tener esta lectura activa, como pueden darse cuenta, pues nos va a permitir reducir el tiempo de actividades porque lo vamos a hacer rápidamente. También esta parte nos va a permitir que vayamos entendiendo el texto. Quiero también mencionarles que hay ocasiones que la lectura la tenemos que hacer varias veces porque el texto es muy pesado y es mejor tener esa información y clara que en lugar de leerla varias veces, no entenderla y posteriormente cuando nos pregunten no saber nada, ¿vale? Es importante también que al momento que ustedes estén redactando un resumen, es vital que lo hagan con sus propias palabras. Yo sé que en muchas ocasiones los profesores nos pedían que lleváramos información que buscábamos, la cortáramos y la pegáramos y que le explicáramos. Pero bueno, al momento de que ya estamos en la preparatoria en la universidad y vamos a redactar un resumen, es vital que lo hagamos con nuestras propias palabras, ya que está completamente prohibido cortar y pegar debido a lo del plagio, ¿vale? Otra herramienta o estrategia de aprendizaje son los esquemas. Ustedes los conocen mejor como los mapas conceptuales. Estos mapas conceptuales nos llegan a decir que se desprenden de los resúmenes. Algunos teóricos nos llegan a decir que el esquema es hijo del resumen, otros dicen que el resumen es hijo del esquema. No importa aquí quién sea quién, aquí lo importante es que nosotros podamos sacar el máximo provecho a ambos, ¿vale? Entonces, como pueden darse cuenta, el esquema es completamente diferente al resumen, ya que en los mapas conceptuales lo que procuramos es que se tome de manera más rápida la información y solamente vamos a utilizar algunos conceptos, ¿vale? El esquema nos ayuda a tener una representación gráfica. En la actualidad, pues ya existen muchas herramientas para hacer mapas mentales, que ya mapas conceptuales, en los cuales podemos agregar gráficas, podemos agregar ilustraciones, fotografías, etcétera. Eso nos va a ayudar a que sea como más claro todo, ¿no? Y que tengamos mayor información de estos conceptos y que a su vez estos esquemas vayan presentando esas interacciones y esas relaciones y sobre todo esas jerarquías que se van desarrollando, ¿vale? Y bueno, algunos dicen que es importante que hagamos un subrayado anteriormente para poder hacer este esquema. Entonces va a depender mucho de cómo nos organicemos nosotros y cómo vayamos acomodando la información. Como pueden darse cuenta, a diferencia del resumen, aquí solamente vamos a tomar frases que diga una o dos palabras, no más, y en ese sentido nos va a ayudar a que podamos jerarquizar esa información, ¿vale? Eh, Esa información no solamente se va a aplazar en agregar información por agregar, sino que vamos a partir de esa jerarquización que nos va a permitir tener ideas principales, ideas secundarias y que al simple vista nosotros podamos entender la lectura, ¿vale? ¿Cuántas palabras se pueden agregar dentro de los mapas conceptuales? De dos a tres palabras, no más.
A diferencia de los resúmenes, en los resúmenes nosotros lo que hacemos es que si agregamos párrafos completos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Con los esquemas? No, ninguna. Perfectísimo. Después tenemos algo muy parecido que son los mapas mentales. A diferencia de los mapas conceptuales, aquí los mapas mentales son una variante en las cuales sí podemos agregar frases. También podemos agregar palabras que nos lleven a hacer esas ramificaciones o entender esos conceptos, ¿vale? Pero aquí lo principal es que partimos de mapas mentales en los cuales el concepto principal es el que va a estar enfocado al tema, ¿vale? Hay diferentes tipos de mapas. Ahorita se los voy a presentar. Miren, aquí les voy a enseñar algunos. Déjenme ver si tengo aquí algunos. Aquí están. Por ejemplo, los de araña, como pueden darse cuenta, parten de un concepto central y se van haciendo las patitas de la araña, por eso se le llama araña, ¿vale? Y este parte de una lluvia de ideas y lo que nos permite es partir de un concepto principal y se van haciendo esas ramificaciones. Después tenemos también los diagramas de flujo. En esos diagramas de flujo nos hablan de procedimientos. Por ejemplo, el tema principal es prepa en línea. En este caso vamos a enfocarlo a algo más sencillo, que son las sesiones. Si yo me presento a las sí, me puedo presentar a las sesiones o no me puedo presentar a las sesiones. Si me presento a las sesiones, tengo puntos extras, entiendo el tema, puedo despejar mis dudas. Ahora, ¿qué pasa si no me presento a las sesiones? Bueno, tendré que reproducir el video y aquí me puede salir sí o no lo reproduzco. Si lo reproduzco, puedo ver todo lo que vieron. Si no lo reproduzco, puedo tener, no lo veo, pero tengo que revisar todo a detalle, etcétera. ¿Se dan cuenta? Nos habla de todo un procedimiento del sí y el no y también de toma de decisiones. Tenemos también los jerárquicos que parte de un tema o un concepto principal y a partir de él se van haciendo esas ramificaciones que nos va a permitir tener esa información, ¿vale? Este tipo de mapas generalmente se presenta para hablar de una jerarquía, es decir, cuál es el concepto principal y cómo se va jerarquizando. Estos generalmente se utilizan para organizaciones a nivel trabajo. Por ejemplo, el gerente, podemos decir el gerente de recursos humanos, aquí podríamos decir el gerente de materiales y cómo se van desplegando los colaboradores, ¿vale? En este caso también podríamos ir hablando un poquito a poquito de cómo se va dando todo lo de la jerarquización, a lo mejor de un procedimiento, ¿vale? También tenemos los mapas sistemáticos. Estos mapas, como pueden darse cuenta, aquí nos van hablando de la relación que se van dando con el entorno. Por ejemplo, aquí podríamos decir que son ustedes los estudiantes y que a su vez tenemos al asesor el asesor del aprendizaje, al asesor virtual y el de la didáctica disciplinar y que a su vez cuenta con otro equipo que les va a ayudar a nutrir todo el aprendizaje, ¿vale? De esa manera, pues así, hay más mapas y que se pueden utilizar, pero estos son los que más se emplean, ¿vale? Dudas que tengan con los mapas y los esquemas, ¿nada? Perfecto. Ahora vámonos con lo siguiente. Tenemos otro elemento que son importantes, que son las flashcards, que son las tarjetas de estudio. Generalmente las empleamos cuando nosotros damos una exposición. Estas flashcards son tarjetas de estudio que nos permiten tener de manera rápida y a la cara el concepto o algún tema relacionado con lo que estamos exponiendo. ¿Vale? ¿Alguien llegó a utilizar las flashcards? No, ¿Nunca ni en ninguna exposición? Perfecto. no. Muchas gracias. Esas flashcards también, además de conceptos y contenido, también pueden agregar ilustraciones, dibujos, etcétera.
¿vale? Esas flashcards también las utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos acordeones, que nos permiten los profesores, por ejemplo, de matemáticas, de química, de física, tener nuestras ecuaciones y a partir de eso ir haciendo el procedimiento. O bien algunos profesores nos decían, hagan su acordeón para su examen, nos dan autorización y hacemos este tipo de elementos para poder tener la información de primera mano. ¿Alguien hizo algún acordeón? Me dicen, No, perfecto. Bueno, esas son las flashcards. ¿Alguna duda que tengan con la flashcard? No, Perfecto. Ahora vámonos con otro elemento. Las reglas de la mnemotecnia. Las reglas de la mnemotecnia generalmente los vemos en los países de primer mundo y es una técnica que nos permite memorizar información de manera rápida y de manera fácil. ¿Vale? Y esto va a permitir que nosotros vayamos a tener una asociación que nos va a permitir tener gran ventaja porque nos va a permitir memorizar grandes datos, gran información sin tener tanto esfuerzo, ¿vale? Yo les traigo un ejemplo. Imaginemos que estamos en nuestra clase de química y vamos a revisar la tabla periódica. ¿Alguien se sabe la tabla periódica? no. Perfecto. Bueno, la tabla periódica, como pueden darse cuenta, está dividido por elementos y por clases de elementos. En este caso, tenemos, por ejemplo, los metales reactivos, tenemos también los gases nobles, etcétera. Si se dan cuenta, cuando yo me posiciono en cada subgrupo, me va marcando esta área. Ahorita vamos a trabajar con los metales, los no metales reactivos, que son el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, tenemos también selenio, bromo y yodo. Quiero que con estos elementos ustedes traten de hacer una palabra. Les voy a dar unos minutos para que ustedes armen su palabra. ¿Tienen alguna palabra? Si no, por lo menos yo les voy hablando de una que yo armé. Esa es una palabra que puede ser muy vergonzosa porque todos utilizamos y de repente se nos llega a ver y de repente nos podemos poner muy rojos. Puede ser muy chistosa también esa palabra o también le podemos decir a alguien así de cariño. Mi palabra es chon. Como pueden darse cuenta, a los ascensiones se les llama chon de cariño. O también, por ejemplo, cuando nos agachamos y nos llega a ver nuestra ropa interior, le podemos decir, ¡y se te ve el chón! Y nos podemos morir de la risa, ¿no? O también, por ejemplo, podemos hacer muchas travesuras con esa palabra, ¿no? Entonces, mi palabra está compuesta por la C de carbono, la H de hidrógeno, la O de oxígeno y la N de nitrógeno. Si se dan cuenta, cuando uno está estudiando y hace ese tipo de elementos o esas palabras, mucho más sencillo que lo aprenda. ¿Vale? Yo, por ejemplo, la palabra chon, a mí es una palabra que me gusta mucho porque así se llamaba mi abuelito. Tengo buenos recuerdos de esa palabra, entonces lo puedo relacionar rápidamente y súper rápido me voy a acordar de cuáles son esos elementos. ¿Vale? ¿Alguien encontró alguna palabra? ¿Quiere compartirla? Me dicen que no. Perfecto, vamos a seguir avanzando. ¿Qué más? También tenemos una técnica que es la técnica Pomodoro. Pomodoro en España significa jitomate, sí, el rojito. Esta técnica está basada en una gestión del tiempo y se basa en una división de tiempo en el cual vamos a tener ciertos periodos de atención
pero también vamos a tener descansos. Recuerden que es importante tener ese equilibrio, por eso Pomodoro es una técnica por excelencia, ¿vale? ¿Por qué es importante tener descansos y tener atención? Bueno, porque nuestro cerebro después de cierto tiempo tiende a distraerse. Entonces es importante que tengamos descansos, ¿vale? Les voy a decir por qué. Muchos de ustedes se han estado preguntando, ¿qué tiene que ver el jitomate con el tiempo? Bueno, Pomodoro técnica. Bueno, como pueden darse cuenta, si nosotros partimos un jitomate a la mitad, como pueden observar, así, nos va a asemejar las semillitas, nos semeja las manecillas del reloj, ¿vale? Por eso se le llama Pomodoro esta técnica. ¿Qué nos dice Pomodoro? Bueno, Pomodoro va a estar trabajando en lapsos de tiempo. Se sugiere primero trabajar 25 minutos, vamos a quedarnos con esta, 25 minutos, y después de esos 25 minutos, tomemos 5 minutos de descanso. Regresando, trabajamos otros 5 minutos, 25 minutos y descansamos otros 5. Otros 25 y descansamos 5. Otros 25 y descansamos 5, ¿vale? Cuando nosotros cumplimos con 4 pomodoros, podemos tomarnos un descanso de 20 a 30 minutos o bien, bueno, se sugiere tomar de 20 a 30 minutos o bien, en lugar de descansar, tomar un pequeño refrigerio o hacer alguna actividad que sea gratificante para nosotros. Por ejemplo, estar en redes sociales, a lo mejor leer un libro, etcétera. De aquí lo que se trata es que vamos a ir utilizando ese tiempo. Algunas actividades no solamente van a necesitar este bloque de pomodoro, sino que además utilizaremos otro u otros, ¿vale? Aquí lo importante es que nosotros podamos tomar ese tiempo para también descansar, ¿vale? ¿Dudas con pomodoro? No, ninguna. Perfectísimo. Entonces, les recomiendo mucho que utilicen los pomodoros, ¿vale? Y bueno, al no existir dudas con algunas técnicas, hay muchísimas más técnicas, pero bueno, son las más conocidas estas. Y bueno, ahora sí vamos a poder realizar nuestra actividad, ¿vale? Entonces, por lo tanto, me voy a ir al propedéutico. Y ahora sí voy a poder realizar mi actividad integradora número 6. Recuerden descargar su plantilla y también revisar su rúbrica. Como pueden observar, seguimos evaluando los mismos criterios de desempeño que van desde la parte cognitiva, la parte actitudinal, la parte comunicativa, el pensamiento crítico y tenemos la parte de plagio. Aun cuando nuestra actividad no nos indique que, más bien, aunque nuestra actividad nos indique que no nos está solicitando más información, recuerden que podemos empezar a practicar estos elementos, ¿vale? En este caso, les voy a poner a todos, no aplica porque no está pidiendo más elementos, ¿vale? Dudas que tengan con la actividad integradora número 6. No, No. ninguna. Perfecto. Cuando ya hayan terminado, guárdenla con la nomenclatura, que es apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo, M00, S3, AI 6, ¿vale? Y nos quedamos con esta parte. Ahora nos falta revisar las actividades socioemocionales. En esta semana vamos a estar trabajando con esta actividad socioemocional. Vamos a descargar nuestro PDF y vamos a trabajar esta parte de las redes de apoyo. ¿A qué le suenan las redes de apoyo? Algún tipo de círculo de personas que te dan su apoyo moral o económico para cuando lo necesites. Así es. Muy bien. Como bien nos dice nuestra compañera, nosotros vamos a tratar de regularnos con personas, asociaciones que vayan a ayudarnos a solucionar alguna situación. No solamente en la que nos ofrezcan cosas materiales, sino también en la parte en la parte emocional.
Por ejemplo, una red de apoyo es, por ejemplo, nuestra familia. En este caso, tenemos algunos roles y funciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos mucha tarea y nos toca lavar los trastes, nosotros podemos negociarlo con nuestros familiares para que ellos los laven y en una próxima ocasión lo hacemos nosotros. ¿Vale? También es importante mencionar que estas redes de apoyo se van a ir consolidando a través de metas, también vínculos afectivos y también empáticos o colaborativos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ser reposteros, nosotros lo que vamos a hacer es buscar una comunidad que se dedique a la repostería. Entonces, por lo tanto, podemos hacerlo de manera virtual o de manera presencial. Entonces, estas redes de apoyo lo que vamos a tener como objetivo es que nos van a ayudar a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. En ese caso, en Prepa en Línea, su red de apoyo, pues son los asesores virtuales, los de la didáctica, soporte técnico, los supervisores, los administrativos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es importante que ustedes revisen a detalle esta lectura para que conozcan un poquito más y que reflexionen. Como pueden darse cuenta, viene una serie de preguntas, las cuales solamente los van a servir como reflexión. Este documento no se va a entregar. Les pido que también interactúen con los videos, con las fotografías que encuentran aquí en este PDF enriquecido. Y y una vez que concluyeron con ahora sí, demos paso a la actividad socioemocional, que es en nuestro cuestionario. Recuerden que esta actividad socioemocional cuentan con 3 oportunidades para poderla contestar. Es un cuestionario que tiene 5 preguntas, son de opción múltiple y la última es una pregunta abierta. Y bueno, recuerden que si les va mal la primera vez que lo contestan, pueden regresar a contestarla 2 veces más, ¿vale? Y bueno, con eso vamos a culminar las actividades de esta semana. Tenemos Foro Aprendiendo, que ya revisamos la sesión pasada. Tenemos actividad integradora 5, actividad integradora 6, las dos formativas, las 5 y las 6, actividad socioemocional en color verde. Son lo que vamos a estar entregando esta semana. Ahora, actividades que voy a realizar, pero no voy a entregar, actividad socioemocional, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí que tengan con lo que vamos a revisar esta semana? No, ninguna. Perfecto. Y por último, les queremos pedir de favor que nos ayuden contestando 2 encuestas. Tenemos la opinión que van a dar acerca de mi trabajo. Les pido por favor que sean muy honestos. Como pueden darse cuenta, yo no tengo acceso a la información que van a otorgar. Entonces les pido que sean muy transparentes porque esto va a permitir, número uno, que yo mejore mis funciones a través de la retroalimentación que me van a dar. Y sobre todo, que recuerden que las evaluaciones son lo más honestamente posible que ustedes puedan hacerlas para ir mejorando todo el programa. Esta actividad les va a requerir 15 minutos aproximadamente para poderla contestar y tenemos también que les queremos pedir también que nos ayuden dando su opinión sobre el módulo propedéutico para que mis compañeros y compañeras que desarrollaron el módulo puedan hacer mejoras en este módulo propedéutico y también les tomará de 10 a 15 minutos en contestarlo. Como pueden darse cuenta, tampoco tengo acceso a la información ya que va hacia un sector dirigido, ¿vale? Eh, es importante que nos ayuden con las encuestas porque si no, no van a poder desplegar lo de la semana 4, ¿vale? ¿Dudas que tengan con lo que vimos el día de hoy? No, ninguna. Perfecto. Bueno, pues como no hay dudas, ni comentarios, ni quejas, les agradezco mucho que hayan tenido esa asistencia conmigo. Déjenme pasarle su asistencia para ponerle su participación. Y bueno, pues les agradezco mucho el que hayan estado en la sesión y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense Hasta mucho. luego. Gracias, bye bye. Buen fin de semana. Igualmente.